Entonces, habíamos quedado aquí, no recuerdo si habíamos visto esto, ¿verdad? La eficiencia de la cascada de una cascada de compresor. Me da la impresión que no habíamos llegado a ese punto. No recuerdo Ok, que lo hayamos visto. ok. Vamos a suponer, porque lo que está adelante sí es la parte de sustentación, que estoy seguro que sí lo vimos, lo que es la circulación. Ok, Sí, allí fue que quedamos en la circulación y sustentación. sí, eso lo pasamos rápido y no estoy seguro. Bueno, de todas maneras vamos a repetir esto, no importa. Okay. Entonces, aquí nos dice que la eficiencia de un ala de compresor en cascada se puede definir de la misma manera que se hace con la eficiencia de un difusor. ¿Por qué? Porque básicamente eh, un compresor, un compresor eh, tiene una función en donde va a funcionar como un difusor. O sea, voy a aumentar la presión y va a ir disminuyendo la velocidad en el paso por la turbina. Okay. Entonces, por esa razón, ¿okay? La eficiencia la podemos definir como la diferencia de presiones, ¿okay? En relación a el cambio de energía cinética. ¿Okay? La diferencia de presión, el cambio de energía cinética, que es básicamente la misma ecuación que se utiliza para la eficiencia de un compresor. Ahora, eso lo podemos rearreglar, ¿okay? Y se puede colocar en función de los parámetros que nosotros hemos visto, o sea, el delta P0, ¿okay? eh, la energía cinética axial, el ángulo, el tangente del ángulo medio, alfa medio, y el producto de la tangente de alfa 1 menos la tangente de alfa 2. O sea, el ángulo de entrada menos la tangente de el ángulo de salida. Y, por supuesto, esto nos lleva a que lo podemos relacionar con la eficiencia, con el parámetro adimensional de pérdida, que, de pérdida de presión que va a dar entonces eh, la letra esta, nunca recuerdo cómo es que se llama, ¿verdad? Por dividido entre CF, el coeficiente de flujo, por la tangente de alfa media. Esto ya se había definido anteriormente. ¿Okay? Y al final, entonces, lo que quedaría es que el coeficiente la relación de los coeficientes, ¿okay? Va a ser igual a el CD sobre CL, donde el CD, por supuesto, es el coeficiente de arrastre y CL el coeficiente de sustentación multiplicado por la secante al cuadrado de alfa. Y al final, entonces, quedaría ¿okay? La eficiencia en función de los coeficientes de sustentación y arrastre.
o de arrastre y sustentación, dependiendo cómo se quiera el orden. Usando entonces las ecuaciones que relacionan la parte geométrica para tener entonces que la eficiencia sería 1 menos 2 veces el coeficiente de arrastre sobre el coeficiente de sustentación multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo de alfa medio. Ahora, si nosotros consideramos, ¿okay?, constante el CDSL, que según lo que dice Howell, que estuvo revisando las relaciones estas las correlaciones estas que él sacó. ¿Okay? Eso no está lejos de la realidad. ¿Okay? Entonces, eso significa que si yo derivo la expresión anterior de la eficiencia en función de alfa m, dejando constante CD sobre CL, ¿okay?, eso lo que me queda es que esta expresión es igual a 0. ¿Okay? O sea, la derivada la igualo a 0 y me quedaría como una optimización. ¿Okay? Si yo saco la derivada, la igualo a 0, ¿okay?, y eso me da, o resulta que se iguala a 0 esa expresión cuando alfa medio, ¿okay?, es igual a 45 grados. Por lo tanto, entonces, eso significa que la eficiencia, ¿okay?, la eficiencia máxima de diseño va a ser 1 menos 2 CD sobre CD. ¿Okay? Ahora, este simple análisis sugiere que la máxima eficiencia de una cascada de compresores se obtiene cuando el ángulo medio de flujo o ángulo de flujo medio es de 45 grados. Pero esto está ignorando el cambio que puede existir de CD sobre CL. ¿Okay? Los coeficientes de CD sobre CL. ¿Okay? Con el alfa medio. Y debería decir alfa medio, no AM. ¿Okay? De todas maneras, Howell trazó una curva, ¿okay?, de este comportamiento, considerando CD sobre CL constante y comparándolo con el valor de CD sobre CL variable. ¿Okay? Entonces, fíjense que en la gráfica, ¿okay?, que trazó Howell, se muestra que los valores de CD sobre CL, ¿okay?, CD sobre CL, el valor de la eficiencia considerando CD sobre CL variable y CD sobre CL constante. Y fíjense que en el caso de el valor máximo de la eficiencia, coincide con lo que se predijo en la ecuación, que está en 45 grados, alrededor de 45 grados. Esa es una de las características, ¿no? ¿Sí? Ahora, se puede ver también que hay una variación de CL sobre CD que no es muy grande en un cierto rango de valores de alfa medio. Y
fíjense que también se puede observar que la eficiencia no se desvía, coincide en los puntos de máxima eficiencia, ¿ok? O sea que si yo calculo la eficiencia máxima, no me importa, no me va a importar si CD y CL lo estoy considerando constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a coincidir, ¿ok? Las eficiencias van a coincidir. Se separan un poco, ¿ok? Se separan un poco cuando se considera eh, eh, valores variables, ¿ok? Lejos de el ángulo medio que corresponde a la eficiencia máxima. Los cálculos que hizo Howell, el arrastre es una estimación basada en los datos experimentales de la cascada, junto con una tolerancia para las pérdidas de la capa límite de la pared y de las pérdidas de flujo secundario, ¿okay? Que es la razón de las separaciones que nosotros estamos analizando acá. Ok, fíjense, entonces, Howell también, ¿okay? Entonces hizo o trazó, ¿okay? o dibujó las curvas de comportamiento en función de la incidencia alfa 1 sobre menos alfa 1 prima, ¿okay? Con los valores de el coeficiente total de pérdidas, ¿okay? Delta P0 sobre la energía cinética total, delta P0 sobre la energía cinética total, ¿okay? Y lo trazó en función de la incidencia y resultó entonces una curva de este tipo, ¿okay? Esta curva segmentada que aparece acá, la curva segmentada que aparece acá. Y trazó también los valores de deflexión, y apareció la curva, o se trazó la curva esta que aparece acá. Ok, en el caso del comportamiento de la cascada, según el mapa este de Howell, se consideró viable el uso de esta cascada, ¿okay? En compresores, considerando los puntos en donde la pérdida no sobrepasa al doble, la pérdida no sobrepasa al doble de la mínima, del valor mínimo de esa pérdida. ¿Okay? Entonces, el valor mínimo de esa pérdida, yo lo multiplico por 2, al multiplicarlo por 2, entonces consigo los valores de comportamiento límite, los valores de comportamiento límite. La otra cosa es que Powell hizo ese esa letra, perdón, esa ecuación, ¿ok? Eh, muestra el límite máximo que puede tener la deflexión, ¿ok? Y para el caso de la incidencia positiva, fíjense que la incidencia positiva apenas llegaría a 9 grados, cerca de 9 grados, mientras que en el caso
del lado de la incidencia negativa, que los valores pueden ser mucho más grandes de la incidencia. Los valores de la incidencia pueden ser mucho más grandes. Y se establece entonces también entre estos dos puntos, ¿ok? Entre estos dos puntos se establece el valor de la deflexión nominal, como el valor de la punto 8 veces el valor, punto 8 veces el valor de la pérdida correspondiente. ¿Okay? Entonces, eso significa, ¿verdad?, que eso es más o menos lo que Howell trazó para una cascada con SL es igual a 0.9, alfa 1', o sea, el ángulo de entrada de la paleta 44.5 grados, el ángulo de salida de la paleta es menos 5 grados, y un Reynolds de 3.5 por 10, 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5. Para complementar el comportamiento de lo que trazó Howell en su cascada, en su correlación, él también dibujó el comportamiento en función de la energía del tapecero sobre la energía cinética axial, ¿ok? Función de la energía cinética axial. Ese coeficiente de pérdida en función de la energía cinética axial tiene la misma, vamos a decir, el mismo comportamiento que tiene la de pérdida, el coeficiente de pérdida total, ¿ok? Tiene el mismo comportamiento con los mismos valores límite, Y la otra cosa, ¿ok?, es que Howell también correlacionó, indicando que considerando que las pérdidas en el anillo, ¿okay?, y las pérdidas secundarias, en el caso de las pérdidas en el anillo, él estableció que sería CD igual a 0.02 S por S sobre L. ¿Okay? 2S por S sobre L. Y las pérdidas secundarias serían 0.018 C al cuadrado, CL al cuadrado. ¿Okay? 0.018 CL al cuadrado. También presentó Howell cómo es la discriminación de los valores de pérdidas en el sistema, ¿okay?, partiendo de la consideración de las pérdidas en el ánulo, ¿okay? Si se considera las pérdidas en el ánulo únicamente, ¿okay?, en función
del coeficiente de flujo, que sería Cx sobre U, ¿okay? Daría una curva como esta, ¿okay? Donde el valor de diseño estaría alrededor, considerando 2.2% de la pérdida de diseño, de la pérdida total. En el caso, tomando la pérdida, considerando el ángulo, además de la pérdida secundaria, entonces se tiene este comportamiento. Se tiene este comportamiento, ¿okay? Y esto resulta en un 4.4%. Y si se añade las pérdidas ya total, o sea, la pérdida secundaria, las pérdidas en el ángulo, más las pérdidas por el perfil, ¿ok? Entonces en la zona llega a 4.2% adicionales. Pero fíjense que eh, eh, estos valores, ¿okay? cambian, estos valores cambian radicalmente, haciendo que los valores de las pérdidas por el perfil, ¿okay? sobrepasen en mucho los valores de las pérdidas en los otros equipos. Okay. Ahora, si nosotros analizamos el comportamiento de compresores y de turbinas, los álabes de compresores y turbinas son evidentemente diferentes. En el caso de los álabes de compresores, lo que se requiere, ¿okay? es que en el compresor la velocidad vaya disminuyendo en el canal de flujo, ¿okay? Va a operar esto con un gradiente de presión adverso, ¿okay? Y las paletas se hacen con ese objetivo, ¿okay? Ahora, en el caso de las turbinas, debemos considerar dos tipos de paletas. ¿Okay? Vamos a decir que si consideramos una paleta en donde la energía cinética no cambia, ¿okay? En el canal, la energía cinética no cambia en el canal, eso significa que el área de flujo es más o menos la misma, ¿okay? Lo que importa acá es que las velocidades sean apropiadas para provocar el cambio de cantidad de movimiento. Entonces, fíjense que es completamente diferente a lo que se requiere en la cascada de compresor. Fíjense que en este caso, fíjense, el ángulo de salida es contrario al ángulo de entrada en el caso del compresor. Pero en el caso de la cascada de turbina, el ángulo de entrada y el ángulo de salida están ubicados del mismo lado. Ahora, lo que se requiere en el comportamiento en la turbina puede ir más allá de simplemente tener una orientación del flujo sin tener ningún tipo de consideración
respecto al cambio de energía cinética, o sea, tener, por ejemplo, aceleración en el paso del fluido por el canal de la cascada. Entonces, si yo adicional a colocar los ángulos en la misma dirección, ¿okay? El ángulo de entrada y el ángulo de salida en la misma dirección, hacemos que las áreas de flujo vayan cambiando, pues como se puede visualizar en esta cascada que aparece aquí, ¿okay? El ángulo, ¿okay?, va a ser parecido al de las otras cascadas, ¿okay? Va a tener una entrada con un ángulo alfa 1 indicado acá, ¿okay? Pero fíjense que el área de flujo en la entrada es mucho mayor que el área de flujo en la salida. El área de flujo en la salida. ¿Okay? Entonces, eso significa que yo tengo acá un proceso en donde estoy acelerando, ¿okay?, estoy acelerando a el fluido que está pasando por acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la presión en este punto y este punto, ¿okay?, van a ser muy parecidas, mientras que acá yo voy a cambiar energía de presión por energía cinética. O sea que aquí voy a estar cambiando, ¿okay?, la velocidad. Estoy cambiando la velocidad, mientras que en este lo que está es cambiando de dirección. En este, aquí está cambiando el módulo correspondiente. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Las cascadas de turbinas, o sea, definitivamente nosotros no las podemos analizar utilizando las correlaciones de compresor. Pues. Anley, así como hizo Howell, presentó unas gráficas basadas en experiencias, en experimentos, ¿okay?, en donde se hizo la gráfica de incidencia contra pérdidas en función del ángulo de la salida, en función del ángulo, ¿okay?, de salida, ¿okay?, y lo hizo para álabes de impulso y álabes de reacción. ¿Qué son álabes de impulso, álabes de reacción? Bueno, lo que estamos mirando acá. Estos son álabes básicamente de impulso y estos son álabes de reacción. Entonces, los álabes de reacción van a tener este comportamiento, ¿okay?, este comportamiento, y los álabes de impulso van a tener la línea sólida, ¿ok? La línea sólida. Y para contabilizar el ángulo de salida, alfa 2, ¿ok?, se hizo también la gráfica. Entonces se tiene esta sólida para álabes de impulso y este para álabes de reacción. Entonces, evidentemente, las pérdidas en los álabes de reacción son mucho menores que las pérdidas en los álabes de impulso para todos los rangos de las incidencias correspondientes que se probó. Y los ángulos de salida, a pesar de que en el de impulso no tienen una variación muy grande, en el caso de la de reacción, la salida es más estable. El ángulo de salida es mucho más estable. Por eso entonces los álabes de reacción tienen un rango mucho más amplio de rendimiento de baja pérdida
que los álabes de impulso. Un resultado esperado, ya que las capas límite de los álabes son sometidas a un gradiente de presión favorable. El ángulo de salida del fluido alfa 2 permanece relativamente constante en todo el intervalo de incidencia en contraste con los resultados de la cascada de compresor. Las cascadas de compresor son muy dependientes, el funcionamiento es muy dependiente de la incidencia. Todo esto, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente lo que decíamos anteriormente, el comportamiento del compresor va con un gradiente de presión adverso, mientras que en el caso de las turbinas, el gradiente de presión es favorable. El gradiente de presión es favorable. Esto es como, por ejemplo, si yo estoy subiendo una escalera con un peso, ¿okay? O estoy bajando una escalera con un peso. Si estoy subiendo en una escalera con un peso, con una fila, ¿okay? Si a alguien le pasa algo en cualquier trayecto, en cualquier punto del trayecto, ¿okay? Eso significa que eso va a afectar a todos los que están debajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es inexorable. Va a hacer que todo se caiga. En cambio, en el caso, y el objetivo era subir, ¿ok? El peso. En cambio, en el caso de la turbina, ¿ok? El gradiente es favorable. ¿Qué significa gradiente favorable? Bueno, que la caída de presión va bajando. Yo no estoy subiendo la caída de presión. Es como si yo estuviera bajando cosas por una escalera. Y en el peor de los casos, si alguien se cae, si alguien se tropieza, no se va a alterar en mucho lo que se está consiguiendo, sino que simplemente lo que se hace es que se desordena. Ajá. Profesor, a lo que se refiere sería en este caso que para las turbinas, perdón, para ver si las turbinas, en el caso de que uno de los álabes falle, el resto se ve afectado inmediatamente. Claro. Mientras que el compresor, en este caso, solamente se vería afectado el que tiene la máxima carga de potencia, y el resto se supone que deberían tener menos cargas y que no deberían fallar. No, sino es que normalmente los compresores y las turbinas son de varias etapas. ¿Ok? Entonces, yo tengo varias hileras conformadas que conforman la turbomáquina completa. Entonces, cada una de estos hileras va a ir haciendo una función. Entonces, la diferencia de presiones que puede tener en las primeras etapas va a ser diferente a las últimas etapas, en el compresor y en la turbina. Entonces, las primeras etapas del compresor, las presiones son bajas, pero en las últimas etapas del compresor ya las presiones son altas. Entonces, cualquier cosa que le pase a el fluido que está pasando por esa máquina, ¿okay? Va a perturbar todo el compresor. En cambio, en el caso de la turbina, ¿ok? En el caso de la turbina, la perturbación sería de el punto donde ocurra la perturbación hacia afuera, ¿ok? Y esa perturbación es en menor grado. ¿Por qué? Porque no va a perturbar las otras etapas en la que el fluido ya pasó. ¿Ok?
por eso yo lo comparo como eso, ¿no? Sí, o sea, yo voy subiendo con una hilera de personas, por ejemplo, con libros, ¿ok? En una escalera, en una escalera. ¿Okay? Y resulta que el primero, ya que va a llegar allá arriba, se le cae un libro. Entonces, ese libro va a golpear al de atrás y el de atrás va a tener el mismo efecto y se va a baratar lo que lleva y va a golpear al que le sigue y se va a incrementar. ¿Ok? Eso es el problema del gradiente de presión adversa. ¿Okay? En cambio, en el caso de la turbina, lo que sucede, el tipo va con el libro, si se le cae el libro comenzando, bueno, el libro va a ir hacia abajo como sea, o sea, va ineficientemente hacia abajo, pero va hacia abajo. En cambio, no, en el compresor no, en el compresor se regresa, ¿ok? El compresor se regresa, ¿ok? Y eso origina una perturbación gravísima en el compresor, ¿ok? Gravísima en el compresor, que es el oleaje, ¿ok? Que eso es el oleaje. Por eso el compresor no se puede permitir, ¿ok? Que funcione eh, eh, sin el debido control a cualquier incidencia. No, no se puede. Es necesario controlarlo. Es necesario controlarlo. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando estemos viendo ya, no la cascada, sino los compresores como tal. O sea, esto sería que el flujo de fluido que va por los compresores debe ser siempre controlado. Al momento donde este flujo se vuelve, sería que en este caso turbulento, comenzaría a producir oleajes. No, no es turbulencia, o sea, lo que sucede ahí no es turbulencia, son perturbaciones que hacen que el álave pierda su función. ¿Cuál es la función del álave? O sea, es el mismo caso, por ejemplo, ¿cuál es la función del ala de un avión? La función del ala de un avión, ¿okay? La función del ala de un avión, ¿cuál es? La función del ala de un avión es levantar el avión. ¿Okay? Entonces, si se pierde esa función, el ala entra en pérdida. Si el ala entra en pérdida, ya no puede soportar el avión. ¿Y qué pasa? Que el avión viene guarda abajo, se estrella. Por eso los aviones no pueden volar, ¿ok? En cualquier dirección. O sea, un avión no puede cruzar en 90 grados, por ejemplo. Un avión no puede cruzar en 90 grados, ni un avión puede normalmente cambiar de altura en 90 grados. ¿Okay? Eso lo hacen únicamente los aviones militares porque lo forza el motor. ¿Okay? Es el motor el que va a hacer, ¿okay?, el cambio de dirección o elevar el avión. ¿Okay? No el ala. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente el ala para que haga su función, ¿okay?, tiene que estar alineado de tal forma que la sustentación sea perpendicular a la Tierra para que pueda vencer la gravedad. Tengo entendido que en el caso de ese tipo de aviones, ellos lo que hacen es sacrifican la sustentación que normalmente tienen los aviones comerciales para ahorrar combustible, a cambio de mucha menor resistencia al viento, ¿verdad? Eso ofrece la maniobrabilidad que pueden llegar a tener y también la velocidad. No es resistencia al viento.
No, lo que es que utilizan el motor para hacer la función que normalmente la utiliza el avión comercial. ¿Okay? El avión comercial, ¿qué hace? Las alas, nada más. El motor, no importa, el motor puede ser cualquier motor. Ahora, en un avión militar, por ejemplo, ¿okay? Cuando tiene un rango de inclinación muy grande, o sea, quiere hacer una maniobra de evasión, haciendo que el cambio de altitud sea muy drástico, bien sea bajando o subiendo, ¿okay? Él se basa en el motor, en el empuje del motor. Y por eso existen los aviones que tienen toberas con salida vectorial. ¿Qué significa eso? Que la tobera puede orientarse, la tobera puede orientarse para empujar al avión en una cierta dirección, que puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Que eso los aviones comerciales no lo tienen. Los aviones comerciales se organizan en la dirección, ¿okay? Utilizando las alas, utilizando únicamente las alas. Okay. Y fíjese, por ejemplo, que en el caso de los aviones comerciales, cuando el avión va a aterrizar, cambia completamente la geometría de las alas. ¿Por qué? Porque el perfil hace que el ala tenga mayor sustentación sin importar que el arrastre sea grande. Porque lo que interesa es que tener más sustentación. ¿Por qué? Porque yo voy a bajar la velocidad. Estoy bajando la velocidad. ¿Y por qué estoy bajando la velocidad? Bueno, porque voy a aterrizar. Pues. Ok. Entonces, fíjense lo que sucede con la velocidad en la cascada de compresor, en los álabes de compresor. Entonces, fíjense que en los álabes de compresor, ¿okay? Tienen un canal, ¿okay? En donde el fluido que va a disminuir su velocidad, va a disminuir su velocidad, y al disminuir la velocidad que está pegada a la superficie del álave, ¿okay? Su presión aumenta. Entonces, esa es la llaman superficie de presión. Y en la parte superior, en esta parte de aquí, ¿okay? Aquí ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario, ¿por qué? Porque fíjense que el fluido, para poder recorrer la misma distancia que recorrería el fluido que está por la parte de abajo, va a tener que hacer un recorrido mucho mayor, o sea, va a tener que incrementar la velocidad. Entonces, va a incrementar la velocidad y al incrementar la velocidad, entonces hace que la presión, ¿okay? La presión disminuya. ¿Okay? Entonces, por eso esta cara la llaman cara de succión y esta la llaman cara de presión. La cara o la superficie de Ya, presión. lo que estamos viendo en ese gráfico viene siendo el ala, pero ¿vista desde dónde? No lo veo muy bien. Estos alas, estos es la cascada. Esta es la Ah, ok, la cascada. cascada. O sea, estos no son dos alas de avión, no, esto es la cascada. O sea, que están dibujados dos nada más. O sea, la cuerda es, ¿okay? La cuerda es aquí hasta aquí y el paso es por donde está pasando el fluido, ¿okay? Sería
esto que está acá. Y aquí se muestra cómo es la distribución de velocidades, cómo es la distribución de velocidades ya a la salida de la cascada, a la salida del paso de la cascada, que la perturbación se va diluyendo a medida que se va alejando del punto de salida, el borde de estela del álave. Ok. Entonces, el señor Lieblin utilizó un modelo para, comprobar el comportamiento de la variación de velocidad en ese plano, ¿okay? Y indicó entonces para valores de S, entre S medio y positivo y S medio negativo. O sea, él agarró y dijo, voy a trazar el perfil de velocidades en la salida, que de los valores de S correspondientes, y hizo una correlación. ¿Okay? Esa correlación que lo hizo integrando las relaciones de velocidades para tener una idea de cómo varía el espesor por cantidad el espesor de la estela por cantidad de movimiento. ¿Okay? O sea, la estela en la salida. Y haciendo esas evaluaciones resultó entonces que teta medio, teta 2, perdón, sería entonces sobre L igual a 0.004 sobre 1 menos 1.17 logaritmo neperiano de C max sobre C2. C max sobre C2. ¿Por qué se hace esta evaluación? Bueno, porque para la ecuación de las turbinas, ¿okay? Es importante la condición de salida y la cantidad de movimiento que puede tener el fluido a la salida. Okay. También se hizo una correlación, una ecuación para el cálculo de teta L, teta 2 sobre L, o sea, el espesor de la cantidad de movimiento sobre L, adimensionalizándola, ¿okay? En función de la relación de difusión, o sea, la velocidad máxima, ¿okay? En la salida sobre C2, la velocidad máxima en la salida sobre C2. Y esa relación de difusión, ¿okay? Hace que varíe el valor de teta 2 sobre L. Teta 2 sobre L. Ahora, fíjense por qué razón C max S sobre 2 es mayor que 1. Bueno, porque la velocidad en la salida, ¿okay? Tiene este comportamiento y aquí está ocurriendo un retraso. Este retraso que está ocurriendo aquí hace que la masa que dejó de estar, pasando, producto de que la velocidad está bajando acá,
hace que suba los otros espacios. ¿Okay? Fíjense entonces que la distancia esta acá tendría que ser mucho más grande que la distancia aquí cuando ya no hay una perturbación. ¿Por qué? Porque aquí la perturbación que teníamos acá ya desapareció. ¿Okay? Entonces, por esa razón, ¿okay? La relación de difusión va a depender del valor del espesor de la cantidad de movimiento en la salida. Y de eso va a depender, el coeficiente de pérdida. El coeficiente de pérdida entonces va a ser igual a 2 veces el teta 2, o sea, la cantidad de movimiento, el espesor de la cantidad de movimiento en la salida, sobre L, ¿okay? Por L sobre S por coseno cuadrado de alfa 1 sobre coseno cubo de alfa 2. Y al final, ¿okay? Al final, yo puedo utilizar la expresión del coeficiente de arrastre en función del coeficiente de pérdida. Aquí debería ser una raya, no 2 puntos. ¿Ok? Para que quede de la misma forma que lo veníamos utilizando. ¿Okay? Y al final quedaría como una función entre el CD y el coeficiente de pérdida por energías cinéticas. También que se puede relacionar las velocidades máximas con la sustentación, ¿okay? Y luego esos valores de F en función de la sustentación, ¿okay? Incluirlos en la expresión para calcular el D equivalente. Y se me quedaría como Cmax sobre C2, ¿okay? La relación Cmax sobre C2 por coseno de alfa 2 sobre alfa 1 por 1 .12 por 0,61 S sobre L coseno al cuadrado alfa 1 tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2. Eso es lo más importante. Ok. Ahora, Howell también estableció otros cálculos en relación a la deflexión. ¿Okay? O sea, en el caso de la correlación de compresores, yo tengo que el epsilon nominal como una función de SL, S sobre L, el ángulo de salida nominal y el reino. ¿Okay? Y estableciendo esa correlación, él hizo los valores del epsilon nominal, ¿okay? En función del ángulo de salida nominal, ¿okay? Para varios valores de SL. Hizo para SL.5, SL1 y SL1.5. Y fíjese que son valores diferentes, ¿okay? O sea, influyen. ¿Okay? Ahora, de las correlaciones, surgieron las ecuaciones de referencia, entonces allí aparece entonces que la tangente de alfa 1
menos tangente de alfa 2 va a ser igual a 1.55 sobre 1 más 1.5 SL. ¿Okay? Y esto es aplicable en el rango de 0 a 40 grados de alfa 2. O sea, estamos diciendo que es aplicable desde acá, que sería más o menos el 0, hasta 40, que sería esto que está acá. En ese rango, ¿okay? Ya no me importa la relación S sobre L. S sobre L va a ser relativamente poco. Y ahí entonces dice Howard que puedo aplicar que la desviación va a ser igual a un valor m por teta por s sobre L elevado a la n, donde n lo considera un medio para la cascada de compresor y n igual 1 para las paletas de, del compresor, para las paletas de compresor. Ahora, las paletas de entrada de compresor, ¿okay? Las paletas de la entrada del compresor funcionan como toberas, porque básicamente lo que hace una paleta de esa es aumentar la velocidad en la entrada. O sea, que en el compresor, la primera hilera de paletas, ¿okay? Es prácticamente como si fuese una tobera, o sea, está cambiando la presión por velocidad. Ok, eso lo podemos ver cuando estemos viendo compresores. Cuando estemos viendo compresores, yo les voy a mostrar ese comportamiento. El valor de M depende de la forma de la línea de curvatura y del ajuste del álave para una cascada de compresores, es decir, flujo de bajo difusión. Flujo de difusión. M entonces va a ser igual a 0.23 por 2 veces A sobre L elevado al cuadrado más alfa 2' sobre 500, donde A es la distancia de la máxima curvatura desde el borde de ataque. O sea, A es el mismo valor que hemos venido analizando desde el principio, ¿ok? Como el valor de la distancia entre el borde de ataque y el punto donde se da la máxima curvatura. Para las paletas guías de entrada, que son esencialmente toberas de turbina, es decir, flujo de aceleración, entonces M es constante y es 0.19. ¿Okay? M es constante y se considera que es 0.19. Ahora, esto es el comportamiento de la correlación de Howard, ¿okay? Más grande. ¿Okay? Y estos son para recordar la nomenclatura, ¿okay? Para que recuerden la nomenclatura. Vamos entonces a hacer un ejemplo. ¿Okay? En este ejemplo se dice que una cascada de compresor tiene una relación paso-cuerda de 1 y ángulos de entrada y salida del álave 50 grados y 20 grados respectivamente. O sea, entrada, salida, entrada, salida. Si la línea de curvatura del álave es
un arco circular. ¿Qué significa que es de arco circular? Eso significa que la curvatura que se va a hacer máxima en el punto medio, o sea que el A sobre L va a ser igual al 50% de L, ¿ok? A sobre L es 50%, o sea que A va a ser el 50% de L. Y la cascada está diseñada para funcionar en la condición nominal de Howard. O sea, ¿qué significa que está diseñada para funcionar en la condición nominal de Howard? Significa que va a funcionar en las condiciones estas que aparecen acá. ¿Ok? Va a funcionar, ¿ok?, en este comportamiento que está acá. Este comportamiento que está acá. ¿Ok? Bueno. Determine la deflexión del fluido, la incidencia y el coeficiente de sustentación ideal CL en el punto de diseño. ¿Okay? Entonces, sabemos que la curvatura va a ser igual a ¿qué? A alfa 1' menos alfa 2'. Alfa 1' es esto que está acá. O sea, es el ángulo de entrada que se obtiene por la prolongación de la línea de curvatura, que aquí estaría la línea de curvatura, la prolongo, ¿ok? Y me va a dar entonces el ángulo alfa 1 en la entrada. El ángulo alfa 1 en la entrada. Y en la salida me dice que es 50. Entonces, si es 50, eso significa que el ángulo de salida, okay, la prolongación es 50. O sea, que alfa 2' es 50, este que está acá. Este valor que está acá es 50. Y la diferencia de entrada alfa 1' menos alfa 2', que es esto que está acá, es teta, ¿ok?, que es el ángulo de curvatura del álave. El ángulo de curvatura del álave. O sea, la curvatura va a ser alfa 1' menos alfa 2', ¿ok?, que va a ser igual a 50 menos 20, eso es igual a 30. Ok, si ya yo tengo esto, ¿ok?, yo pudiera suponer cuál sería la salida de alfa 2, ¿ok?, el valor de alfa 2'. O sea, alfa 2', ¿qué sería? Alfa 2', perdón, alfa 2 asterisco sería el valor del fluido, de la velocidad del fluido a la salida. O sea, alfa 2 es el ángulo de la salida, el ángulo de la salida, y como es asterisco, ¿okay?, es el de diseño. El de diseño usando la correlación de Howell, que es lo que me están pidiendo. Ok, entonces yo aplico la ecuación que me dice que M es igual a 0.23, 2A sobre L elevado a la N, A sobre L por 2 elevado a la N. Entonces fíjense que aquí hay algo muy interesante, porque A sobre L es 0.5. ¿Ok? A sobre L es 0.5. Y si yo lo multiplico por 2,
Si yo lo multiplico por 2, eso es 1. Y si eso es 1, cualquier cosa que yo eleve a la 1, que yo eleve 1, me va a dar, ¿qué? Me va a dar un valor, ¿cuánto? Pero el mismo valor. Se le va a dar un Da valor. el mismo valor. ¿Ok? Entonces, eso significa que M va a ser 23 más alfa 2' sobre 500. O sea, que si yo supongo alfa 2', alfa 2 asterisco, perdón. Si yo supongo alfa 2 asterisco, yo puedo tener el valor de M. ¿Ok? Y eso significa que sería 23 más alfa 2, que lo supuse en 20. Al suponer 20, estoy diciendo que el compresor está utilizando eh, qué, eh, qué valor de delta. Delta es la letra esa. ¿Cuál sería la desviación? La, 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 la incidencia. Ese sería cero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están alfa 1' y alfa 1, perdón, es alfa 2. Alfa 2 y alfa 1, alfa 2' y alfa 2 son iguales. ¿Okay? Los dos ángulos son 20. ¿Okay? Entonces, la salida, ¿okay?, sería, la desviación sería 0. Ok. Pero, entonces, yo puedo calcular ahora la desviación con la ecuación que me queda. M por teta, ¿okay?, y teta es 30, lo conozco, y S sobre L es 0.5 elevado a la N, ¿okay? Por lo tanto, entonces, ahora yo puedo calcular, ¿okay?, la desviación como 27, ¿okay?, 27, que es M, por 30, que es igual a 8.1. Entonces ya tengo la desviación, ¿okay?, que es ¿cuánto? 8.1. Entonces, si yo tengo la desviación, puedo calcular ahora el nuevo valor de alfa 2. ¿Por qué? Porque alfa 2 va a ser igual, alfa 2 va a ser igual a la desviación más alfa 2'. Entonces, aquí hay que hacer la observación, ¿ok?, que delta, que la desviación es delta asterisco. ¿Para qué? Para que el alfa que estoy calculando sea el alfa asterisco. Entonces, eso significa que ya calculé cuánto vale el delta asterisco, que va a ser 8.1 grados. Entonces me quedaría 8.1 grados más alfa 2, que vale ¿cuánto? Alfa 2', vale 20. Total, entonces, que alfa 2, alfa 2' o alfa 2 asterisco, o sea, la de diseño, la salida de diseño, es 28.1 grados. 28.1 grados. Si yo utilizo 28.1 grados, ¿okay?, fíjense que metí 20 y me dio 28 a la salida. Puedo meterlo en la ecuación 28, ¿okay?, y al meterlo en 28, ¿okay?,
me va a quedar que es 23 más 28 entre 500. 28 entre 500 y eso me da 8.6. Y si lo sumo de 20, me da 28.6. O sea, que ahora me está saliendo alfa 2 asterisco 28.6 grados. Entonces, 28.6 grados, el libro dice que es lo suficiente, que es suficiente. Si nosotros volvemos a meter 28.6, ¿okay?, en la ecuación acá, me quedaría 23, 28.6 entre 500. Y al meterlo, daría 28.61, creo, de lo que da que es ya con este valor no va a variar mucho, sobre todo con con el hecho de que estamos trabajando en valores que no requieren una precisión porque hay mucha incertidumbre en los cálculos correspondientes. Ok, entonces, hecho ese proceso, ¿okay?, la desviación nominal resultante, entonces quedaría en 28.61. ¿Okay? 28.61 está bien. ¿Ok? Y eso significa que ahora yo puedo calcular cuál es la deflexión nominal. Ya puedo calcular la deflexión nominal. ¿Por qué? Porque S sobre L es igual a 1 y alfa, S sobre L es igual a 1 y alfa 2 asterisco es igual a 28.6. Entonces, yo puedo entrar en la ecuación, en la gráfica de Howell, ¿okay?, que es esta misma gráfica que vimos aquí, esta que está acá, ¿okay? Entonces, esa gráfica que vimos allí, aquí está más grande, entonces entro con el valor de 28.6 grados y corto el S sobre L, que es 1, porque ese es el dato que me dan, ¿ok? Y me resulta que el epsilon asterisco es igual a 21 grados, ¿ok? Y ese epsilon asterisco va a ser igual a alfa 1 asterisco menos alfa 2 asterisco. Entonces, si yo tengo alfa 1 asterisco y alfa 2 asterisco, ¿ok? Y ya yo tengo el valor de el 26.861, bueno, se puede poner 28.6, ¿ok? Más el valor que saqué, ¿okay?, de 21, ¿okay?, puedo hallar el valor de alfa 1 asterisco y eso me va a quedar en 49.6. 49.6. Ahora, si ya yo tengo el alfa asterisco 1, o sea, el ángulo de entrada de diseño, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar ese ángulo para calcular la incidencia nominal. Entonces la incidencia nominal, que sería el I asterisco, va a ser igual a alfa 1 asterisco, que lo acabamos de calcular, de 49.6, menos el dato que teníamos, que es el alfa 1 prima, que es 50. ¿Ok? Entonces, eso hace que ese valor de alfa 1, y asterisco 1 sea igual a menos 4 grados
centígrados. Ahora, con estos centígrados, no, son grados geométricos. Entonces, ya con eso, con ese valor podemos calcular el alfa medio, porque el alfa medio va a ser el tangente, ¿okay?, inverso, o sea, el arco cuya tangente es la tangente de alfa 1 asterisco más tangente de alfa 2 asterisco entre 2, porque es el promedio, ¿ok? El promedio de las tangentes, el promedio de las tangentes, ¿ok? Y eso va a ser igual a 40.7 grados. 40.7 grados. Entonces, ahora tengo el alfa medio asterisco. El coeficiente de sustentación ideal se obtiene ajustando entonces CD igual a 0 en la ecuación, que puedo decir que CL, esta ecuación que aparece aquí, la habíamos visto anteriormente, no voy a ir hasta allá atrás para no perder tanto tiempo. ¿Ok? Y CL va a ser igual a 2 sobre S sobre L, coseno de alfa medio, asterisco, por tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2, asterisco, estos dos, menos CD. Como dije que CD iba a ser 0, ¿por qué? Porque iba a calcular la sustentación ideal. ¿Okay? Entonces, me queda que yo puedo calcular el valor como conozco S sobre L lo conozco, es dato, ¿okay? Conozco el alfa medio, que es 40, conozco el alfa 1 asterisco, conozco el alfa 2 asterisco, por lo tanto, entonces el CL me queda en punto 94.1. Punto 94.1. Ok, entonces fíjense que en conclusión se puede observar que la desviación estimada es una de las cantidades más importantes para fines de diseño, ya que los pequeños errores que se reflejan en él se reflejan en grandes cambios de la deflexión y uh, los cambios de la deflexión, la deflexión afectan grandemente los coeficientes correspondientes. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio este? Bueno, por ahora era un tema bastante extenso, ¿no? Tendría que intentar a mano para poder realmente conseguirlo. Ok. Bueno, fíjense. ¿Cuál es la limitación de la correlación que usó Howell? Las limitaciones están en el hecho de que Howell lo hizo con eh, eh, una cascada, ¿okay?, diciendo que S sobre L es igual a 0.9, que alfa 1' es igual a 44.5, que alfa 2' es igual a 0.05 y que el reino le es de 3 por 10 a la 5. ¿Ok? O sea que si no tengo estos valores, yo no debería estar usando esta correlación. ¿Ok? Esta gráfica que aparece. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, que yo no lo puedo usar entonces para calcular cualquier otra cosa, cualquier diferencia. No, sí lo puedo hacer. Porque ¿qué es lo que hizo Howell? Él agarró, ¿okay?, y adimensionalizó la gráfica correspondiente. Y el eje de las Y, que estaba epsilon, entonces
lo puso con epsilon en relación al epsilon de diseño, ¿ok? Entonces, trazó la curva de epsilon sobre epsilon de diseño, ¿ok? Para n cascadas, ¿ok? N casos, ¿ok? Para obtener entonces valores de la deflexión sobre la deflexión nominal, ¿ok? Y también hizo cálculos a diferentes reinos. ¿Okay? Y fíjense que hizo cálculos también a diferentes S sobre L. Hizo cálculos a diferentes S sobre L. ¿Okay? Y los S sobre L son de 1.5, 1 y 0.5. ¿Okay? Entonces sacó los valores del coeficiente de CDP, los valores del coeficiente de arrastre CDP, ¿ok? ¿Okay? En vez de el coeficiente de pérdida, claro, yo puedo calcular el coeficiente de pérdida. El coeficiente de pérdida es un valor dimensional. Yo lo divido entre el CD y me queda entonces la dimensionalización del problema. Entonces, esto sí lo puedo utilizar. Para comportamiento fuera de diseño, no solamente para la condición de diseño. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿okay? Vamos a hacer este ejercicio del comportamiento fuera de diseño, tomando como base el ejercicio anterior. ¿Okay? Entonces, fíjense que en el ejercicio anterior se tenía una cascada de S sobre L igual a 1, otra vez alfa 1' era 50, alfa 2' es 20, y las condiciones nominales que se calcularon fueron epsilon igual a 21 y asterisco o igual a menos 4 grados. La incidencia menos 4 grados. La incidencia de diseño. Entonces, en el problema me piden que determine el rendimiento fuera de diseño de la cascada con una incidencia de 3.8 grados. O sea, que esta cascada que se le determinó cuáles son las condiciones nominales, o sea, las condiciones de diseño, que fueron 21 grados, ¿okay? Y incidencia menos 0,4 grados, ¿ok? Se pregunta cuál va a ser el rendimiento si la incidencia es de 3.8. Si la incidencia es 3.8. Ok. Lo primero es calcular el eje de las X. Y en el eje de las X se relacionan. Que los valores de la incidencia
que sería la desviación de la incidencia, que sería igual la incidencia menos la incidencia nominal, ¿ok? En relación a el épsilon nominal, en relación al épsilon nominal, ¿ok? Y eso, ¿cuánto va a resultar? Eso va a resultar, ¿verdad? Que yo tengo que I es 3.8, y es 3.8 menos I asterisco, que es menos 8, eso significa que I va a ser igual a I menos 3, sería 3.8 menos I, 3.8 menos I, o sea, asterisco, que es menos 4, sería 3.8 más 0.4, sería 4.2 entre epsilon asterisco, que resultó 21, lo divido entre 21 y eso me queda en 0.2. O sea, este valor sería 0.2. Ok. Ya con eso yo puedo ir a la gráfica y voy a entrar en este eje, con el valor de 0.2, o sea, este valor que está. ¿Ok? Entonces, con este valor que entre, voy a subir, corto la línea de SL igual a 1, SL igual a 1, que es esta, y corto esta línea que está aquí, ¿ok? Esta línea que está aquí, ¿ok? Que me va a resultar en 1.2. No, perdón, este es 1.2, el corte de este que está aquí es 1.5. Podría haber puesto en rojo porque se notara la diferencia. 1.5, ok. Entonces ya sé, ¿verdad? Que esos dos valores, el CD, ¿okay?, que saqué, va a ser 0.017, y el épsilon sobre épsilon asterisco es 1.15. Entonces, ya el épsilon, o sea, la deflexión, va a ser igual a la deflexión asterisco, que es 21, por la que saqué, que es 1.15. Entonces me queda que es 1.15 por 21, eso va a ser igual a 24.1. De la ecuación del CD, que yo tengo que lo puedo utilizar ese por el tapecero coseno de alfa medio entre 0.5 por rho SCM al cuadrado L, ¿ok? Puedo utilizar ese, el coeficiente de pérdida de este, 0.5 rho S CM al cuadrado coseno de alfa medio sobre 0.5 rho S CM al cuadrado L. Y eso yo sé que en definitiva va a ser igual a S sobre L
el coeficiente de pérdida multiplicado por coseno cubo de alfa m. Entonces, ¿qué me interesa hallar ahora? Alfa m y el coeficiente de pérdida de energía total. El coeficiente de pérdida de energía total, ¿okay?, va a ser igual a CD, que es el coeficiente de sustentación, sobre S sobre L coseno cubo de alfa m. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, podemos decir que alfa 1' más I me va a dar alfa 1. ¿Ok? O sea, alfa 1 más la incidencia, alfa 1' más la incidencia me va a dar alfa 1. Y eso va a ser igual a 53.8. También puedo decir que alfa 2 es igual a alfa 1 menos el éxito. ¿Okay? El alfa 1 menos el éxito. Ya yo tengo cuál es el valor de alfa 1. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, si tengo cuál es el valor de alfa 1 y tengo cuál es el valor del éxito, que lo hallamos aquí, el epsilon es 24.1 y el alfa 1, que resultó ser, ¿dónde está? Aquí está. 53.8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alfa 1 va a ser la diferencia entre alfa 1' más I, ¿ok?, más la incidencia. 53.8, eso significa que yo puedo calcular alfa 2. Y alfa 2 me va a quedar en 29.7 grados. Ok, teniendo 29.7 grados, ya yo puedo calcular cuál es alfa m, porque alfa m va a ser el arco cuya tangente es un medio tangente de alfa 1 más tangente de alfa 2. Y como tengo tangente de alfa 1 y tengo tangente de alfa 2, pues tengo alfa 1 y tengo alfa 2, hallo la tangente correspondiente y me queda esto que aparece acá. ¿Okay? Punto 969. Con punto 969 le aplico arco cuya tangente es punto 969 y me queda el valor de 44.1 grados. 44.1 grados. Lo que aparece sombreado son valores de cálculo que hice adicionales, no lo que aparecen en el libro. Ok, entonces ya con esto, ¿okay?, ya tengo el alfa m, entonces conociendo alfa m ya puedo ver que el coeficiente de pérdida que depende del CD, ¿okay?, depende del CD, S sobre el L y del alfa m ya lo puedo calcular, porque el CD ya lo calculé, que es 0.017, ¿okay? Tengo S sobre L, que es 1, y coseno cubo de alfa m, que lo acabo de calcular, o sea, 44.1 grados. Eso me va a dar 0.017 sobre 0.719 elevado al cubo, coseno al cubo,
por 1, da lo mismo. ¿Okay? Y eso resulta que el coeficiente de pérdida va a ser igual a 0.0458. El coeficiente de la fuerza tangencial CF, ¿okay?, va a ser igual a P2 menos P1 sobre 0.5 por rho C X al cuadrado. Eso es igual a 2 veces la tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2. Y conozco cuál es tangente de alfa 1, conozco cuál es tangente de alfa 2, lo multiplico por 2 y resulta que eso va a ser igual a 1.596. 1.596. Entonces ya tengo CF, que la eficiencia de la cascada ahora la puedo calcular, porque la eficiencia de la cascada, que es igual a 1 sobre el coeficiente de pérdida de fuerza tangencial, ¿okay?, sobre el coeficiente, de fuerza tangencial, el coeficiente de pérdida de energía cinética, ¿okay?, sobre el coeficiente de pérdida tangencial, ¿okay?, que es F, ¿okay?, multiplicado por tangente de alfa medio. Como tangente de alfa medio ya lo calculé, me queda que esto va a ser igual a 0.458 entre 1.596 por 0.969, y eso va a ser igual a 97.038%. 97.038%. O sea que la nueva eficiencia, cuando la máquina esta o cuando la cascada esté operando con una incidencia de 3.8, ¿okay?, la eficiencia que resulta es 97.038. Ok. La correlación de Howell. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, seguimos. La correlación de Howell claramente es un método simple y bastante directo para evaluar el rendimiento de una cascada, dada para una gama de ángulos de flujo de entrada. Los datos también se pueden utilizar para resolver el problema inverso, más complejo, a saber, la selección de una geometría en cascada adecuada cuando se da la deflexión del fluido. Para este caso, si se utiliza el método anterior de una condición de diseño nominal, puede resultar relaciones de paso cuerda mecánicamente inadecuadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser relaciones de paso cuerda demasiado pequeñas o demasiado grandes. Lo más probable es que sean demasiado pequeñas. Okay. Si la relación es demasiado pequeña, okay, eso significa que no hay suficiente espacio para que pase el flujo por dentro de los álabes, por dentro de dentro de los canales de la carcasa, de los canales de flujo. ¿Okay? Y si es muy grande, significa que el número de álabes van a ser demasiado grandes, demasiado pequeños. O sea, que la eficiencia va
va a disminuir grandemente. Ahora, la relación espacio-cuerda puede, sin embargo, determinarse en cierta medida por la disposición mecánica del compresor, coincidiendo la incidencia de diseño solo fortuitamente con la incidencia nominal. Por lo tanto, la incidencia de diseño es algo arbitrario y algunos diseñadores, ignorando las condiciones nominales de diseño, pueden seleccionar una incidencia más adecuada a las condiciones de funcionamiento bajo las cuales funcionará el compresor. Por ejemplo, se puede elegir una incidencia de diseño negativa de manera que a caudales reducidos se acerque a una condición de incidencia positiva. Esto es, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo me acerco mucho a la incidencia nominal, la incidencia nominal va a ser que el compresor se acerque demasiado a el punto de oleaje. O sea que no va a haber mucha flexibilidad en el comportamiento del compresor fuera de diseño. O sea que el compresor inmediatamente va a empezar a caer en pérdida. Entonces por eso se prefiere sacarlo un poco por debajo del funcionamiento eh, nominal, okay, más hacia el lado de incidencias negativas para que el compresor pueda tener un funcionamiento con un rango más flexible, sobre todo cuando el compresor va a tener varias etapas. O sea, voy a tener un compresor de varias etapas. Entonces, yo lo que estoy evaluando en realidad es una sola etapa. Y todas esas etapas que voy a estar evaluando van a incidir en el comportamiento global del compresor. Ok. Vamos a mirar el efecto del número de Mach y terminamos por hoy. Okay. Ahora, fíjense que hasta ahora nosotros no hemos mencionado para nada la posibilidad de que se pueda tener un funcionamiento cerca de la velocidad crítica, o sea, la velocidad de Mach igual 1, ¿okay? Velocidades altas. Siempre habíamos considerado que las velocidades iban a ser velocidades bajas. ¿Okay? Sin embargo, Howell hizo algunos ensayos utilizando pruebas de funcionamiento a alta velocidad, porque variando estas velocidades y hizo gráficas de comportamiento. Entonces, fíjense que varió el Mach a la entrada, para y calculó el coeficiente de presión, ¿okay? El coeficiente de presión. Y fíjense que en el comportamiento, ¿okay? Los valores van desde el valor máximo del Mach, ¿okay? El valor máximo del Mach a la entrada hasta, ¿okay? el Mach crítico, que, y para
específicamente una cascada con S sobre L igual a 0.9, alfa 1' 44.5 grados, alfa 2' 0.5 grados. El coeficiente de pérdidas de energía cinética, coeficiente, no, este es el ángulo de calado, 22 grados, el ángulo, de salida, de 10.6 grados, y el reino del 10 de 3 por 10 a la 5. Que estos son, ¿okay?, los datos de la cascada, que Howell ensayó. ¿Ok? Entonces, para esa misma cascada que ensayó Howell, que están acá, vamos a buscarla. Ajá, esta, ¿ok? No, esta es la dimensional. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me pasé? Ajá, esta. ¿Ok? Fíjense que son los mismos datos. S sobre L igual a 0.9, alfa 1' igual a 44.5 grados, alfa 2' menos 0.5 grados, y el reino de 3 por 10 a la 5. ¿Okay? Son los mismos valores, lo único que se añadió fue el valor de los ángulos de salida, ¿okay?, de 22 grados y de 10.6 grados. ¿Ok? Y se estableció entonces que el número de Mach a la entrada más alto fue cerca de 0.7. ¿Ok? Ok. La definición del Mach crítico de entrada es menos precisa, pero una definición bastante satisfactoria del 58 es que el número máximo del Mach local en la cascada ha alcanzado la unidad. Claro, por supuesto, sabemos que ese es el Mach crítico. Allí hay la velocidad, es la velocidad del sonido, y eso hace que la tobera esté estrangulada. ¿Okay? Howell intentó correlacionar la disminución en la eficiencia y la deflexión en el rango de los números de Mach de entrada entre el Mach crítico y el máximo, ¿okay?, se muestran en la figura 321, empleando la correlación. ¿Okay? O sea, fíjense que aquí tenemos el Mach sobre menos el M crítico, el Mach medio menos el M crítico, y aquí tiene los valores de la eficiencia sobre la eficiencia crítica, que el epsilon sobre el epsilon crítico, y los valores de el número de Mach y el número de Mach crítico y el número de Mach M. En función de la incidencia.
Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿okay? Porque si me pongo a analizar el comportamiento del ventilador, va a quedar cortado. No voy a avanzar nada. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por favor. Yo tengo una consulta, pero no es precisamente con la materia. Entonces no sé si alguien más tiene una consulta con la Ok. materia propiamente, que la haga primero. Ok, perfecto. No sé si alguien más ¿Hay tiene alguna consulta. pregunta? Ajá, Diego. Buenas tardes, profesora. Tengo una pregunta, pero no es directamente sobre el tema que estamos viendo ahorita, sino es acerca del ejercicio que nos mandó a nosotros Ajá, sobre análisis dimensional. ajá, Tenía una duda respecto a uno de los apartados que nos manda a responder. Dice que estime el flujo a través del modelo. ajá, Le iba a preguntar porque yo estaba viendo y en las gráficas que hay que hay en la diapositiva, que es la de eficiencia versus velocidad específica, ajá. me preguntaba si se refería a que se tenía que estimar el flujo a partir de esa gráfica o si se podía hacer directamente el cálculo con la ecuación de trabajo, de potencia, mejor dicho. Ya va, ese es el de la turbina. Sí. Ajá. Entonces, te puedes apoyar en las dos cosas, Uh-huh. ¿ok? O sea, eh, si se va a determinar el flujo, va a salir de las ecuaciones del cálculo de la potencia. Si yo tengo la potencia, bueno, y tengo los otros valores, bueno, lo puedo sacar de ahí. Uh-huh. O sea que haciendo uso de ambas formas debería llegar al mismo resultado. Claro. Ok. También tenía una pregunta, profesor, y es respecto a la relación de eficiencia. Ajá. Quería saber si en este caso se podía aplicar la relación que muestran, creo que dos diapositivas más adelante, que es la de 1 menos eficiencia 1 sobre 1 menos eficiencia 2. Mi duda está porque dice que esta relación es válida para bombas, pero como estamos Sí, trabajando eso, con turbinas. no, no creo, no estoy seguro, creo que no. Creo que no se puede utilizar porque precisamente esas relaciones se establecieron para, para bombas y no estoy seguro que sea completamente válido. Tendría que revisar a ver. Ok, sí, porque la manera en cómo planteé el ejercicio para determinar la fuerza de empuje, me di Ajá. cuenta que también necesitaba el flujo a través del prototipo, porque Bueno, me pero mandan a calcular. el flujo sí lo puedo obtener de las ecuaciones. El flujo lo puedo obtener de las ecuaciones, porque el flujo, o sea, si ya yo calculé la potencia, ya yo estimé la potencia, de allí puedo sacar si ya estimé la potencia y estimé el H Uh-huh. y el D también, ¿okay? Porque ya lo revisé, ¿okay? Ahora puedo irme al revés y con esos datos calcular el flujo, porque puedo ya entonces, perdón, con esos datos ya
puedo obtener la potencia. Con la potencia, el, el H, el D y el flujo, y la potencia, el H y el D, ya puedo despejar el flujo. El H, el D y la potencia, ¿no? Creo que sí. El H, el D y la potencia. Creo que sí. Tendría que revisar cuáles son los parámetros. Creo que sí. Es verdad, profesor. Y ya conociendo el flujo, ya sí podría... Claro. Sí, ya con eso ya puedo sacar el flujo. Con el flujo ya puedo estimar la fuerza. Claro, que esa es otra pregunta, profesor, que la fuerza, la manera en cómo la quise determinar fue a través de otro análisis dimensional, donde determiné un parámetro dimensional para la fuerza de empuje. Claro. Está bien, eso es. Ok. Chévere, profesor. Muchas gracias. Bueno,